Plomo fundido, así se llama la nueva ofensiva de Israel sobre Gaza. Podría parecernos un asunto lejano y con poca repercusión en las islas, pero la creciente sensibilización antibelicista y también la presencia de canarios en Palestina y de palestinos aquí en Canarias acerca este crudo conflicto a nuestra realidad insular. Son ya 6 décadas de conflicto que parece no tener fin y que ya ha costado la vida a más de 600 personas y ha provocado miles de heridos hasta el momento en la llamada Tierra Prometida, un lugar que parece no tener espacio más que para uno de los bandos. Durante los próximos minutos, en Palestina, resistir o existir, de nuestra compañera Carmen Zamora, vamos a tratar de desenmarañar los entresijos de la llamada Guerra Santa. Imágenes que han pasado del blanco y negro al color. El conflicto entre Israel y Palestina se alarga en el tiempo. 6 décadas de guerra que siguen sufriendo los más débiles, los menos protegidos. Tony, cuéntanos qué están haciendo y por qué. Parar los crímenes que están cometiendo en guerra, crímenes de lesa humanidad, y que esperemos que algún día los tribunales de justicia sean capaces de llevar a las cárceles, a hacerle verdaderamente un juicio a estos sinvergüenzas asesinos cuando tienen toda la tecnología que quieren para selectivamente matar a quien quiera, y sin embargo están haciendo una matanza generalizada. Son unos auténticos nazis. Tony ha nacido en Canarias. Por sus venas corre sangre palestina, la misma que ha visto derramada desde que tiene uso de razón. El último ataque israelí sobre Gaza ha sido rechazado una vez más por la comunidad internacional. Movilizaciones en contra de un conflicto sangriento que en su última fase se ha cebado especialmente sobre la población civil. Una población que conoce muy bien los más de 3.000 canarios de descendientes palestinos que viven en las islas. He tenido oportunidad de hablar directamente con personas que traen noticias desde allí directamente de sus familiares, y lo que dicen es que la situación es verdaderamente desesperante, que es una verdadera injusticia, que bombardean, están matando continuamente a la población, que han entrado en una incursión totalmente fulminante contra la población. Tengo allí parte de mi familia y después de casi 30 años pude conseguir localizarles y pude verles. Fue en verano la última vez que estuvo allí. La acompañamos en un viaje largo y duro, lleno de sorpresas. Al mediodía llegábamos a la localidad de Turmusaya, en Ramala. Antonia. Tony tenía pistas, pero no estaba segura de cómo encontrar a los suyos. Fue, no sé, indescriptible, porque la emoción nos embargó a todos y a mí especialmente. Es como volver a la casa, volver a casa después de mucho tiempo. Ya, está bien. Mi padre era Islal Ali Diab. ¿Cómo lo conocían a él? Julianito el Árabe. Julianito el Árabe. Mi padre salió pues huyendo de la miseria, del hambre y de los grupos pseudo o terroristas que estaban organizándose los israelíes para amedrentar a la población y que se marcharan. Mi padre llegó camino de América como casi todos los árabes, pero ya en el año
sobre los años 20 habían llegado los primeros palestinos aquí a Canarias y entonces pararon aquí y él vio este clima y vio las montañas y le recordó a su tierra. Y yo creo que es por esto que se quedó. Y se enamoró de una canaria, estuvo trabajando el pobre muchísimo, se enamoró de una mujer de aquí, de este pueblo de Telde, aunque la conoció en vecindario, cuando vecindario no existía prácticamente. Él tuvo que renunciar a su religión musulmana para poder casarse con mi madre. Él se puso a vender telas, tejidos, y caminaba hasta Tirajana y hasta Fataga, con el fardo atrás para ir vendiendo, y se fue grajeando pues amistades y fue integrándose todo lo más que pudo en la sociedad del sur de Gran Canaria, del sureste. Plomo fundido. Así se llama la nueva ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Tras 8 días de bombardeos, el ejército inicia la invasión por tierra. La tierra prometida no logra encontrar la paz. Árabes y judíos arrastran ya 60 años de conflicto. El 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel sobre un terreno que hasta ese momento pertenece a Palestina. El nuevo Estado será un refugio para los supervivientes del Holocausto. Para los palestinos será el principio de una lucha por su existencia. Cuando se crea el Estado de Israel sobre las ruinas de la nación palestina, muchos cientos de miles de palestinos son obligados a abandonar sus casas, sus tierras. Han desaparecido del mapa 450 pueblos y aldeas y ciudades que han sido aniquilados totalmente cuando se creó el Estado de Israel. Aquí estamos hablando de una situación clara. Hablamos de un país bajo la ocupación militar de otro país. Realmente el caso israelí de la creación del Estado de Israel, como fue en su tiempo Sudáfrica racista, es una minoría que es traída de cualquier parte del mundo, se le crea un Estado encima de las ruinas de las otras naciones, en el caso nuestro de la nación palestina. Israel ha utilizado la excusa del lanzamiento de cohetes caseros por parte de Hamas como fin de la tregua. Sin embargo, tenemos que tener presente que esa tregua ha sido muy seriamente y disciplinadamente respetada por Hamas durante todo este tiempo, y que quien ha violado la tregua de manera sistemática, con incursiones, asesinatos selectivos, daños colaterales, como lo denominan, es decir, matanza de civiles, ha sido Israel. Es verdad que se ha forzado por parte de Hamas una negociación de esa tregua, porque Israel durante todo este periodo no ha levantado el bloqueo marítimo, aéreo y terrestre que sufre la Franja de Gaza, creándose una emergencia humanitaria. Los israelíes se establecen en este territorio por ser, según la Torá, su libro sagrado, el lugar donde se encuentra la tierra prometida. Un argumento bíblico es el que se utiliza para expulsar a la población palestina de su tierra y ocupar ese territorio. María Rosa acompaña a Tony en este viaje a sus orígenes. También es canaria, de padre palestino. Juntas hacen un recorrido por toda Cisjordania para buscar sus raíces e intentar comprender el porqué de tanto rencor. Si tú vienes mañana, lo vamos a hacer pan. La paz de los jardines de Turmusaya, a poco más de 90 kilómetros de la Franja de Gaza, no es real. Turmusaya es un pueblo tranquilo, no exento de incursiones militares israelíes que alteran la vida cotidiana de sus gentes. Cada familia tiene su historia. El primo de Tony ha sentido de cerca la muerte. Ha habido épocas más agresivas, pero dicen mis tíos que de vez en cuando, vamos a ver, no es un pueblo demasiado castigado militarmente, ¿no? Pero de vez en cuando tocan con la bota a las 3 de la mañana la puerta de la calle, y como no salgan corriendo, le derriban la puerta. ¿Saben dónde van? Entran a esa casa, entran allá, entran. Una vez vinieron, está Saed y la mamá juntos. Entonces le llamaron a Saed al cuarto. Y dijeron una cara. Me da mucha tristeza de que se normalice la ocupación, que se viva como algo natural eso. Eso no es nada natural. Es decir, ellos tampoco lo viven así, pero es como que te adaptas. El ser humano tiene una capacidad para adaptarse súper importante, ¿no?
y a pesar de que no les apetece nada continuar con esta situación, viven resignados a la realidad que les está tocando vivir. Si hablamos de la población que vive en territorio palestino ocupado, en Cisjordania, pues está sometida a todas esas dificultades. Sometida a los cierres de la ciudad en la que viven, los cierres que controla el ejército israelí y decide que la ciudad queda cerrada, con lo cual no se puede salir de la ciudad, las personas que viven en otros pueblos no pueden salir de esa ciudad y las personas que están fuera pero que viven en la ciudad no pueden entrar. Un cierre que puede durar solamente unas horas o unos días o el tiempo que el ejército israelí decida, y con lo cual la ciudad queda absolutamente bloqueada para mercancías y para todo tipo de movimiento. Esto es lo que lleva a Gaza sufriendo más de 1 año y medio. Y Jack y Huluk no podrían caminar con su hijo Mohamed con esta tranquilidad por su tierra. Son de Gaza. Vinieron hace unos años para finalizar sus estudios en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora sufren en la distancia, temen por su familia con quienes intentan estar comunicados a diario. Guardan sus sentimientos tras un duro caparazón. Con ironía, Huluk explica la actuación de Israel. Porque hay niños terroristas, hay niños, hay mujeres, en los colegios también, en las mezquitas, eso. Todos estamos mirando las fotos en la tele, en internet y todo. Todos son niños. Niños de 1 año, 2 años, 3 años, con una familia junto. Esos son los terroristas para sí, Israel. Los terroristas son los niños. Ya. Tú eres madre, tienes un niño, vas a tener otro. Sí. Cuando ves eso, ¿qué piensas? Yo no puedo imaginar cómo está eso. Por ejemplo, cuando el niño se cayó, tú estás como... Sí, no pueden imaginar cómo se está matando. Yo no puedo imaginar esto. Bueno, creo que el objetivo general de los israelíes es que no quieren que nadie que queda en Gaza, es realmente, o en Palestina en general. Por eso están haciendo muchos problemas para que la gente salen del país y no quedan allá. ¿Por qué Gaza? ¿Por qué siempre Gaza es el objetivo? Bueno, Gaza realmente tiene muchos habitantes y mucha gente, y allá como no hay muchos recursos, y entonces siempre los israelíes atacan a ellos porque como muchas personas hay muchos refugiados que están esperando volver a sus tierras. Es difícil, todo es difícil. Sí. Yo, porque estoy aquí, estoy muy preocupada sobre mi familia. Ellos están bien. Hasta ahora sí, alhamdulillah. Pero después no podemos saber. Hemos recibido esa noticia de golpe y no podemos creer. Y después, a lo largo de esos días, no hemos podido dormir ni en la noche ni en el día, porque siempre estamos viendo la tele, las noticias, los bombardeos, a donde se han caído. Si hicieran cerca de mi casa, tengo que llamar a mi familia una vez o 3 o más veces al día. ¿Ustedes quieren volver a Gaza? ¿Quieren quedarse a vivir aquí? Cada uno quiere vivir en su país. Y si queremos, no podemos, porque todo está cerrado, la situación ahí está fatal. Si queremos, no podemos. Volvemos a Palestina. En la dura realidad de un Estado en guerra, Tony y María Rosa viven como palestinos. Esperan pacientemente en un checkpoint, un punto de control militar israelí. Uno de los 150 desperdigados por toda la geografía del país. Los militares bloquean las carreteras, haciendo barrera con sus camiones atravesados, impidiendo el paso a todo aquel que consideren, según sus criterios, sospechoso. Y durante horas son quienes deciden sobre la vida de los demás, haciéndoles eterna la dura espera.
There is no reason to do this. You can imagine what is the life here. Yeah. Why all of this? It's a tragedy, eh? Si quieres moverte de un pueblo a otro para trabajar, para estudiar, te vas a encontrar con los famosos checkpoints, los puestos de control, que limitan la movilidad. En Palestina la gente no es dueña de su tiempo y lo que hace esto es romper absolutamente el pequeño equilibrio que podría existir en la vida económica, porque el objetivo es presionar de tal manera a la población que lo que desee sea marcharse y desalojar, que es el último objetivo de la política sionista, limpiar de árabes lo que es la zona palestina. En ocasiones los cortes de carretera los hacen poniendo pesados bloques sobre la tierra, un infierno para quienes quieren utilizar una línea de transporte regular y llegar a su destino. Así, armados con sus bultos, los palestinos tienen que sortear estos obstáculos con resignación. Lo cuenta este conductor, cada día encuentra un nuevo cierre y nunca sabe qué camino elegir para no dar más vueltas de las necesarias. Because the street, soldier going the street. Arab no. En este viaje de ida y vuelta entre Palestina y Canarias encontramos también a Anisa, nacida en Gran Canaria, casada con un palestino que visita parte de su familia en las islas. Mi padre vino con otro hermano, o si no vino en ese momento, vinieron uno tras del otro. Y los dos se casaron con Canarias. Entonces, nosotras no nos casamos con palestinos, pero mis primas algunas sí. Y esas están en Palestina en este momento, ¿sabes? Entonces ha habido un intercambio, unos han venido y otros se han ido. Una de ellas es Anisa. Sí, una de ellas es Anisa. ¿Qué hace allí Anisa? Pues Anisa vive en el pueblo de mi padre, que es una aldeíta, y ha estado como 2 o 3 años sin poder salir del pueblo por no tener papeles. Israel la deportó en un momento determinado y le costó mucho volver a entrar. Y hasta que no ha podido arreglar los papeles no se podía mover del pueblo. En este momento sí tiene papeles. Tiene pasaporte palestino y pasaporte español, tiene doble nacionalidad. ¿Te casaste y te viniste para acá? Me casé, viví allá 10 años más y vine para acá. ¿Cuánto tiene? 500 años. Que no se les ocurra tirar la vaca. En invierno yo vengo con ella aquí, me siento que ponen el fuego de leña. Hacen fuego y lo entran aquí. Nos sentamos aquí a calentar. Mira, en invierno Se puede vivir de maravilla. Lo que uno está, todo lo tiene, que si no tienes libertad, no puedes ir a ningún sitio como tú quieras. ¿Tú hablas español? Un poquito. Sí. ¿Podemos subir? Arriba. Estos días me decías que la vida aquí es muy difícil, es muy dura y que vives sobre todo aquí por tu familia que está aquí. Sí, sí, de verdad que sí, por mi familia, por mis hijos. Porque libertad no hay ninguna. No puedes ir a ningún sitio, te molestan en los caminos, que si este camino está cerrado tienes que estar caminando por montaña. Por ejemplo, Ramallah está de aquí, del pueblo nuestro, está en 20 minutos. A veces tardas 3 horas para llegar, cierran los caminos. Tienes que estar buscando carreteras abiertas para poder llegar a donde tú quieres ir. O te echan para atrás, no te dejan llegar a ese sitio. Estás viviendo como una cárcel, igual, nada de libertad. ¿Eso lo echas de menos? Claro. ¿Tú que has tenido la posibilidad? Claro, porque lo he vivido yo en España y tenemos la libertad que queremos, los derechos de la persona. Entonces aquí no tienes derecho para nada. El paisaje desde Ramallah hasta Hebrón está dominado por el muro. Está planificado para tener más de 700 kilómetros de largo, formado por estructuras de hormigón de 8 metros de alto, con capas de alambre de púas y dispuestos con cámaras de vigilancia, todo según Israel por motivos de seguridad. Encerrar en territorios limitados a la población palestina.
irónicamente un cerco que ellos políticamente no reconocen. Palestina no aparece en el mapa político del Estado de Israel. What the war is about? The war is about grabbing the land, confiscating the Palestinian resources, and then the end, it's bringing the Palestinian people within walls. This is the war. To create a very difficult situation for them on their lands that they will force to leave on what we called it the voluntary expulsion. So people can be moved by themselves after this war devastated their life on their land. So it's for expulsion, it's for grabbing the land, and it is for getting rid of all the Palestinian struggle for their rights. When you look at the wall, it is ghettoizing the Palestinian communities, dividing the West Bank into 3 main ghettos, taking out Jerusalem. So that's getting rid of the right of return, getting rid of the possibility of the Palestinian state. So it is for controlling the Palestinians once and for all. No es la única medida de presión. En Hebrón, por ejemplo, la vida cotidiana se convierte en un desafío bajo el infierno de los colonos judíos. Se han instalado en la ciudad y su empeño por hacer la cotidianidad insoportable pasa por tirar basura a sus vecinos, por las calles, ante sus comercios. Hartos de acciones como estas, los palestinos han colocado la red de la indiferencia, una malla que impide que los escombros caigan sobre ellos. En Hebrón hay como 250.000 personas palestinas en el área metropolitana de la ciudad, y el casco antiguo lo han tomado 400 colonos en las partes superiores de los edificios. Protegidos estos 400 colonos por 4.000 soldados. Para que podamos convivir un Estado palestino con el Estado de Israel, aunque sea en el 78% de nuestra tierra histórica palestina, y solamente dejarnos vivir en el 22%, pero para vivir en este 22% tiene que acabar la ocupación. Con el muro y los controles militares en las entradas y salidas de las principales ciudades, los palestinos no son libres a la hora de moverse por su tierra. En cualquier momento, en uno de esos controles militares, pueden ser detenidos. Como sospechosos de poder cometer algún atentado, todos los palestinos son terroristas para Israel, o como miembros de algún clan, son sometidos a duros interrogatorios, a torturas que se quedan sin juzgar. Alrededor del 20% de la población palestina ha sido alguna vez detenida. En el caso de los hombres, la cifra asciende al 40%. En la actualidad, más de 11.000 palestinos se encuentran hacinados en improvisadas cárceles. Los cierres son aleatorios, las ciudades quedan herméticamente cerradas y controladas. Luego, además, no solamente cerradas, sino asaltadas por el ejército israelí, que en cualquier momento hace una incursión en el interior y puede desalojar, por ejemplo, un edificio entero, y todas las personas que estaban viviendo en ese edificio en ese momento, pues son llevadas a las cárceles israelíes, porque además funciona un sistema de detención que no es detención, es un secuestro. O sea, no hay ningún cargo contra estas personas. Tenemos que tener en cuenta que son más de 11.000 las personas prisioneras en cárceles israelíes. Las dificultades para las visitas de la familia son tremendas. Las torturas son práctica diaria dentro de las cárceles israelíes. And while in detention, while being interrogated, torture, as we said, have been always used. These methods of torture can vary. It can be beatings, sometimes they use electrical shocks, sometimes they use alternate between hot water, icy water, sodomizing, extreme positions of abuse where people are hanged from the back, from their hands into the back, or their bodies are stretched in a banana shape. 1 de cada 3 refugiados en el mundo es palestino. Los campos de refugiados surgieron con la primera llegada de judíos a la denominada Tierra Santa. En un principio vivieron en tiendas de campaña, pensando que en poco tiempo regresarían a los hogares de los que fueron expulsados. Muchos palestinos han nacido y crecido en ellos. Las grandes ciudades que tienen campos de refugiados se lo pasan mucho peor. Sabes que hay 50 y tantos, casi 60 campos de refugiados en todo Oriente Medio, entre Siria, Líbano y Jordania, con una densidad de población muy alta y viviendo en unos cuartos pequeñísimos, un montón de familias, y con unos servicios mínimos, súper mínimos, y unas escuelas que le falta de todo.
y una sanidad que le falta de todo. Este campamento cuenta alrededor de 100.000 personas. La oportunidad de trabajo es muy difícil porque ellos, la mayoría de ellos, trabajan unas cosas del servicio. La sanidad, de verdad, sienten hay una necesidad de un servicio verdadero, porque no, en este momento no hay más que un centro de la UNRWA, pero un centro, esto puede ofrecer un servicio para tratar a la gente enfermos, pero puede imaginar que hay algunos casos que son de emergencia que necesitan un hospital. El hospital más cercano de ellos es lejos, más de 25 kilómetros de este campamento. Muchos casos, muchas personas, algunas veces se pierden la vida en el camino. Ninguna guerra es justa y tiene al menos dos verdades encontradas, dos caras de una misma moneda. Hay datos que nos hacen plantearnos que algo se nos escapa. Uno de ellos, el balance de cifras de muertos y heridos. Mientras que alrededor de 1.000 palestinos, muchos de ellos civiles, mayormente mujeres y niños, han muerto y más de 4.000 se encuentran heridos, en el bando de Israel han fallecido poco más de una decena, 2 de ellos civiles. Estados Unidos, como primera potencia mundial, juega un papel importante en este conflicto. Las esperanzas palestinas están puestas en la nueva era Barack Obama, un presidente con muchos frentes abiertos. Tenemos que reconocer que los palestinos, por mucho que cooperen entre ellos, sigue siendo el actor débil en esta ecuación donde Israel es la potencia ocupante. Esto, sin duda alguna, dicha agresión está dirigida a condicionar la agenda de la nueva administración estadounidense. Yo creo que necesitamos pensar que alguna vez el conflicto acabará. Necesitamos tener esperanza, igual que la tiene la gente de Palestina que vive allí. Pero, por otro lado, yo tampoco puedo ser demasiado optimista cuando la intención de los gobiernos israelíes no son en absoluto conseguir la paz, sino poner todas las trabas posibles a la paz. El pueblo palestino ha intentado, seguimos intentando, defendernos por todos los medios a nuestro alcance, pero nadie en el mundo, o por lo menos en el mundo palestino, queremos o creemos que solo a través de la lucha armada se puede conseguir la libertad. Vivir en Palestina es sobrevivir. Resistir es sobrevivir. Eso es amar mucho a tu tierra, porque lo que es más fácil es marcharte.